El día de hoy vamos a hacer un circuito en serie utilizando 5 LEDs y utilizando una batería de 9 voltios. Para que nosotros podamos observar que el circuito funcione, o en este caso podamos observar que la luz de los LED se emita, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el voltaje que necesite cada LED depende de su color. Por ejemplo, el color blanco necesita entre 3 a 3.6 voltios. El color azul necesita entre 3.5 a 3.8 voltios. Color anaranjado, 2.1 a 2.2 voltios. De color amarillo, 2.1 a 2.4 voltios. El color verde, entre 2 a 3.5 voltios. Y el color rojo es el que necesita menos, 1.8 a 2.2 voltios. Entonces, teniendo en cuenta eso, en este momento, para yo realizar este circuito y para que puedan observar la luz que emite, ¿no? Yo voy a usar 4 de color rojo y 1 de color amarillo. Y así vamos a poder observar cómo es que los 9 voltios se distribuyen entre los 5 LEDs. Primero vamos a empezar colocando los LEDs de positivo a negativo. Cabe recordar que el positivo es la parte más larga y el negativo es la parte más corta. Entonces, así, de esa manera simultánea, vamos a empezar armando nuestro circuito. Quedando de la siguiente manera. Al momento que nosotros los colocamos, ¿no? Empezamos colocando el positivo, negativo, positivo y negativo, y así simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera se forma el circuito en serie, ¿no? Empezamos con positivo, este es el negativo, y este negativo se conecta con el positivo del siguiente LED. ¿Pero de qué manera se conecta? En el momento en que el siguiente LED va en el mismo bus del primer LED, y así consecutivamente. Ahora vamos a utilizar los cables de conexión para conectar el positivo de cada uno de ellos, el positivo del primer LED con el positivo de la placa y el negativo del último LED al negativo de la placa. Aquí, como podemos observar, ya hemos insertado o ya hemos conectado los cables, ¿no?, de conexión. Por ejemplo, este está conectado al positivo del primer LED, y va al positivo de la placa. Aquí también podemos observar que ya hemos insertado el positivo de la pila. Ahora, en esta parte de acá, en el mismo bus, insertamos el negativo, ¿no?, para conectar el LED para conectarla con el negativo del protoboard. Ahora solamente nos falta conectar el negativo a la placa, y observamos que el circuito funciona. Observamos que los diodos LED, ¿no?, emiten una luz regular. En este caso, ¿no?, estamos utilizando 2 de color rojo, un amarillo central y 2 de color rojo en el otro extremo. Y ahí están los 5 voltios. Entonces, de esta manera, los 9 voltios que tiene la pila, ¿no?, se distribuye a los 5 diodos LEDs. ¿Por qué aquí ya no se necesita resistencia? Porque cada uno de ellos, cada LED, necesita un voltaje, ¿no?, que como mínimo necesita 2 voltajes, cada uno de ellos, como mínimo, dependiendo de su color, por ejemplo. Claro. Y como son 5, entonces ya no necesitan resistencia.
porque esta pila es de 9. Entonces, ya se distribuye la energía en cada uno de ellos. Y así es que, como podemos observar, ¿no?, el brillo que emite los LEDs. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿en qué caso nosotros necesitaríamos de una resistencia? Cuando fueran 3 LEDs, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros colocáramos solamente 3 LED, los 9 voltios se dividiría entre los 3. Eso quiere decir que cada uno estaría recibiendo un aproximado de 3 voltios y es demasiado para ellos. Entonces, no tendría la misma reacción. En este caso, nosotros estamos usando 5, por eso es que los 9 voltios se distribuyen y no necesitan de ninguna resistencia, porque son suficiente de cantidad de LEDs para los 9 voltios que está, en este caso, ¿no?, produciendo la pila. Y así es como el día de hoy hemos podido realizar el circuito en serie utilizando 5 LEDs y explicando por qué es que en esta ocasión no estamos utilizando ningún tipo de resistencia.